La interculturalidad hace referencia a la interacción entre grupos humanos diversos desde el punto de vista cultural, pero que conviven en el mismo espacio geográfico. La interculturalidad se origina en los movimientos de grandes segmentos de población alrededor del mundo. Estos desplazamientos, a su vez, se producen debido a tres motivos principales. Guerras. Afectan a la población civil al destruir sus hogares o dificultar gravemente el acceso a la comida, el agua y otros bienes esenciales para la sobrevivencia. Por esta razón, mucha gente decide abandonar las zonas en guerra y buscar refugio en el país que esté dispuesto a dárselo, el cual con frecuencia presenta significativas diferencias culturales y religiosas respecto al país de origen. Un ejemplo de este tipo de situación es el de Siria. Sumidos en una prolongada y destructiva guerra civil, muchos ciudadanos sirios han abandonado su país natal para refugiarse en Europa. Migración. Incluso en países que oficialmente no se encuentran en guerra, la situación para la población civil puede ser extremadamente difícil. Los bajos salarios, una pobreza extendida, altos índices de criminalidad, la persecución política, la escasez de alimentos e insumos médicos y otros servicios públicos muy deficientes hacen pensar a grandes segmentos de la población que no hay futuro para ellos, por lo cual deciden emigrar hacia países que brinden mayores oportunidades. Como ejemplo, podemos mencionar el caso de Venezuela, cuyos habitantes han emigrado por millones en los últimos años. Turismo. Por último, cientos de miles de personas se desplazan todos los años por razones de disfrute. El turismo pone en contacto a personas de muy diferente origen cultural, generando interacciones interculturales. Aunque de duración muy limitada, estas interacciones son, sin embargo, altamente positivas, ya que tratándose de una situación de placer y ganancia económica, ambos agentes culturales están abiertos a escuchar, comprender y aprender del otro. Como ejemplo, mencionamos a los turistas que fluyen desde los países occidentales a Tailandia o Singapur, donde entran en contacto con gastronomías, paisajes, arquitecturas y religiones bien diferentes a las de sus países de origen. Principios de interculturalidad. Idealmente, las interacciones interculturales deberían tener lugar dentro del marco de 5 principios básicos, a saber: 1. Ninguna de las comunidades culturales involucradas en la interacción es superior a las otras en ningún sentido. La interacción debe llevarse a cabo con el fin de promover la igualdad entre las culturas, la convivencia en armonía y un proceso de integración en el que se protejan las particularidades de cada cultura. 3. La interacción debe tener lugar sobre la base del respeto a la diversidad de las culturas y procurando el crecimiento equitativo de cada una de ellas. 4. Las culturas son organismos dinámicos, no estáticos. Se transforman con el paso de los años, se influyen unas a otras creando símbolos culturales mestizos. 5. La clave está en la comunicación. Si se mantiene un canal de comunicación abierto y franco, la mayoría de los conflictos entre culturas pueden solucionarse sin violencia. Etapas de la interculturalidad. Los estudiosos han establecido 5 etapas para los procesos interculturales, y estos son el encuentro, el respeto, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. Encuentro es el momento en que 2 o más culturas se encuentran y se conocen. Respeto es el trato que ambas culturas se dan, como sujetos amigables, sin prejuicios culturales. Se promueve una escucha proactiva y se reconoce al otro con sus modelos y percepciones propias de la realidad. Diálogo horizontal es la interacción con igualdad de oportunidades para ambas culturas. Saber que no hay una sola realidad ni una única manera de ver el mundo. Hay que destacar que la interacción busca una relación de ganar-ganar, sin que haya una cultura superior y otra inferior. Comprensión mutua. Producto del diálogo es el conocimiento de otras realidades, lo que a su vez genera empatía y empoderamiento. Sinergia. Cuando se comprende el valor de la diversidad y los resultados obtenidos son mucho más enriquecedores para todas las partes. Multiculturalidad e interculturalidad son 2 conceptos distintos. La multiculturalidad, por un lado, se refiere a la existencia de múltiples culturas en un mismo país,
Por ejemplo, en Venezuela existen más de 30 pueblos indígenas repartidos en todo el territorio, pero no hay influencia o relación directa entre ellos. La cultura dominante es la criolla. La interculturalidad, por otra parte, es la interacción estrecha de dos o más culturas sin que eso signifique que hay una superior y otra inferior. El plano en que se tratan es el mismo. Los obstáculos a la interculturalidad. Sin embargo, el mundo formal e ideal de los principios debe descender hasta la realidad. Son escasas las interacciones interculturales que se realizan respetando los 5 principios. Ello se debe a las siguientes razones. La tentación de la hegemonía. Muchas veces sucede que uno de los grupos culturales involucrados en la interacción siente que sus costumbres y creencias son más legítimas o verdaderas que las del resto de las culturas. Esa actitud generalmente trae como consecuencia el intento de hegemonía, es decir, la cultura que se siente superior intenta, ya sea por la fuerza, a través de la persuasión o de la exclusión, imponerle a las demás culturas sus propias prácticas y creencias. Un concepto de cultura demasiado estrecho. Cuando uno de los grupos participantes en la interacción tiene un concepto de cultura muy estrecho, puede pensar que las creencias y costumbres de los otros grupos simplemente no son cultura, sino prácticas bárbaras e irracionales que hay que erradicar. Discriminación y odio. Algunas interacciones culturales están marcadas por la exclusión y la violencia. Es el caso del racismo en Europa y Estados Unidos, que considera legítimo asesinar o destruir las propiedades de ciertos grupos solo porque no tienen su mismo color de piel y no practican su misma religión. En otros países, como Afganistán, la discriminación y el odio se dirigen especialmente contra las mujeres, a quienes se les impide mostrar su rostro en público, así como asistir a la escuela. Ejemplos de interculturalidad. Comida típica venezolana en España. Una buena parte de los venezolanos que durante los últimos años han abandonado su país, eligió como destino España. Su presencia allí ya ha producido interesantes interacciones culturales, sobre todo a nivel gastronómico, en Madrid especialmente, pero también en otras ciudades han proliferado las arepas, restaurantes en los que se ofrece el plato típico venezolano, la arepa. Pero como si no fuese ya suficientemente intercultural, el consumo del plato insignia de Venezuela por parte de los europeos en su propio territorio, sucede que algunas de esas arepas españolas ofrecen algo llamado arepa fusión, que no es más que la arepa tradicional venezolana rellena con ingredientes locales de España. Una de estas, bautizada como la asturiana, lleva picadillo de matanza, chorizo ibérico y huevo frito. Otra, la navarra, contiene cebolla, pimientos, calabacín y berenjena. La integración de la etnia mapuche en Chile. Los mapuches son una de las comunidades indígenas originarias de Chile. Vivían allí desde antes de la llegada del conquistador español. Sin embargo, su relación con la cultura republicana chilena ha sido ambivalente. Aún hoy en día, la mayoría de los chilenos de cultura occidental tienen una percepción desfavorable sobre los miembros de la etnia. Por esta razón, el Estado chileno ha diseñado y puesto en marcha un plan de educación intercultural, con el cual se espera producir un diálogo intercultural verdadero y mejorar la percepción de la cultura y la lengua mapuche entre los chilenos. Los latinos en Estados Unidos. En el último siglo, Estados Unidos se ha convertido en un receptor de numerosos grupos de distintas nacionalidades, como los cubanos, mexicanos, puertorriqueños, colombianos y, en los últimos años, venezolanos. Florida es uno de los estados que ha recibido esta cantidad enorme de personas, y en muchas partes se escucha el idioma español, cosa que se refleja en restaurantes, señalizaciones de calles, etc. Otros ejemplos: intercambios estudiantiles, intercambios laborales, aprendizaje de otros idiomas, manifestaciones artísticas a través del cine o el teatro,